Y estamos inmersos en plena Cuaresma, los 40 días de preparación para que llegue la semana más importante para los cristianos de todo el año y que finaliza con la Pascua. Y es que la Cuaresma este año, si cabe, es aún más especial al desarrollarse dentro del Año Santo Jubilar que estamos celebrando. Sin embargo, a pesar de estas fechas, las sociedades europeas, las del mundo occidental, se encuentran en un acelerado proceso de secularización, y es especialmente marcado ese proceso en las últimas décadas. Por eso se convierte en un verdadero desafío estas fechas para la comunidad cristiana. Pero esa situación, lejos de paralizarnos, invita a repensar una forma de vivir y de transmitir los valores del Evangelio. Eso es precisamente lo que pretende la carta pastoral que acaban de lanzar los obispos de Pamplona y Tudela, Bilbao, San Sebastián y Vitoria. Repensar la relación Iglesia-mundo, la relación que mantiene la Iglesia con el mundo durante este tiempo de reflexión y conversión que es la Cuaresma, y que lleva por título El contraste paciente. Y don Florencio Rosselló es el arzobispo de Pamplona y Tudela y uno de los coautores de esa carta pastoral. Buenas tardes, monseñor, y gracias por atendernos en Mediodía COPE. Buenas tardes, es un placer estar aquí y colaborar en lo que haga falta. Buenas tardes, sí. Don Florencio, buenas tardes. Antes de entrar en materia con la carta pastoral, este fin de semana finalizaba la segunda Javierada del 2025. Ha sido un auténtico éxito, han participado más de 15.000 peregrinos. Y usted en la homilía de cierre hacía mención a algo que hemos escuchado también de boca del propio Papa, de Francisco. En la Iglesia caben todos. ¿Cuál es la reflexión que extrae después de este fin de semana? Hombre, pues es cierto. Primero que para mí la Javieradas es lo que más me ha impactado en el año y 2 meses que llevo aquí. Y con el todos, pues quise manifestar que en Javier caben todos. Y en Javier, pues el sábado había 7 presos que habían salido a hacer la Javierada. Había la pastoral de migrantes, había con un grupo de migrantes, habían ido a hacer la Javierada, pastoral de gitanos, pastoral de enfermos de la salud, y nadie sabía quién era el inmigrante, nadie sabía quién era el preso, sino que todos teníamos un sitio porque aquí cabemos todos. Y esa es un poquito la reflexión. Luego había gente motivada, pues a lo mejor no desde la fe, sino desde el aire libre, la naturaleza, que también estaba allí, porque no olvidemos que San Francisco Javier fue a evangelizar a los que no conocían a Dios, no a los que ya lo conocían. Por lo tanto, Javier, aunque acoge a gente no creyente, también es un lugar y un momento oportuno para evangelizar, y hay gente que se encuentra con Dios en Javier. Uh-huh. Monseñor, centrándonos ya en la carta pastoral que acaban de publicar, hay que decir que tiene una gran relevancia, tal y como hemos mencionado también, el hecho de que nos encontremos en la celebración del Jubileo de la Esperanza. ¿Por qué? Hombre, porque no hay que perder la esperanza en este mundo secularizado. O sea, la carta sobre todo hace un recorrido, pasamos de una iglesia de cristiandad pues a una sociedad secularizada. Y a veces la gente, y decimos en la carta, pues se desanima y bueno, y se agarra que como la vida es cíclica, bueno, volverán esos tiempos. Pues esos tiempos seguramente no volverán. Pero sí la esperanza nos invita a seguir siendo creyentes y a testimoniar nuestra fe en este mundo que nos ha tocado vivir, que seguramente es algo que vamos heredando nosotros, pero que aquí la Iglesia y Dios nos invita a ser testigos. Hablábamos hace un momento, don Florencio, de la secularización en Europa, en el mundo. ¿Cómo se forja en ese contexto una identidad cristiana que sea significativa? En la carta pastoral que he tenido ocasión de leer este fin de semana se habla de paciencia, de coherencia, de ser un signo de esperanza dentro de la sociedad con sencillez, pero eso es difícil de hacer. Es difícil de hacer porque en todo esto hace falta dar un paso que a veces nos cuesta, que es decir que yo esto lo hago desde la fe y por la fe. Por eso decimos, sobre todo al final, donde ya aparecen las propuestas, bueno, pues que necesitamos pues una fe, una iglesia que no se mundanice, porque a veces tenemos tanto complejo que queremos diluirnos en el mundo y pasar desapercibidos, y eso no puede ser. O también todavía queda pues cristianos con complejos que les cuesta manifestar su fe en público. Y todo esto, aunque uno tenga una fe sólida, pero si no somos capaces de dar ese paso, es difícil. Yo desde que he llegado a Navarra, y algunos medios lo van repicando,
Yo he dicho que hemos perdido la calle. Y hemos perdido la calle porque nos cuesta manifestarnos como creyentes, nos cuesta manifestarnos que participamos en celebraciones, que mi comportamiento es una consecuencia de mi fe. Yo cuando digo que hemos perdido la calle no significa que tengamos que estar con pancartas, sino que yo no tenga complejo, no tenga temor en manifestarme como soy, como creyente. Y eso nos hace pues recluirnos, y hay parte de la sociedad que quiere recluirnos a la sacristía. Esta carta pastoral, que recordemos se llama El contraste paciente, señala que el modelo de cristiandad, donde el cristianismo conformaba mayoritariamente la cultura y la vida social, ya no es viable. Sin embargo, esta nueva situación no debe paralizar, sino invitar a repensar con creatividad el modo de dar testimonio. ¿En qué sentido? ¿A qué se refiere? Sí, vamos, nosotros lo que está claro es que ya no vivimos la fe, la cristiandad de los años 50, 60 e inclusive 70. Vivimos otros tiempos, entonces pues hay que ser creativos, hay que ser originales. Bueno, pues hay formas de vivir la fe, inclusive se hace pues bueno, pues una, no sé si defensa, pero sí no minusvalorar todo el tema de la religiosidad popular, el tema de cofradías, el tema de las fiestas, porque también es una forma de evangelizar, es una forma de vivir la fe. Y sobre todo lo que hace mucho énfasis la carta es en el testimonio. Decía Benedicto XVI que la Iglesia no crece por proselitismo, sino crece por atracción, es decir, por cómo vivimos. Y seguramente hoy nuestra fe es una fe mucho más auténtica, no es tan social. Antes, desgraciadamente, y eso lo reconocemos todos, era una fe socializada. Bueno, pues había fiestas, había que ir a misa, y ahora ya es una fe mucho más auténtica, mucho más personal y mucho más comprometida. Y este nuevo tiempo que ustedes han analizado en esta carta pastoral, ¿tiene implicaciones también en la vida eclesial? Hombre, si hay conversión, porque esta carta sobre todo es una carta que invita a la conversión personal y por lo tanto a nosotros, a los obispos, desde el Papa, sacerdotes, pues también necesitamos esta conversión, y esta conversión supone, bueno, pues que perdamos el miedo, esta conversión supone que seamos creativos, esta conversión supone que los laicos vayan participando, tengan mayor protagonismo, que la mujer vaya asumiendo responsabilidades, porque esto es la Iglesia, donde todos tengamos responsabilidades, donde todos podamos vivir la fe, donde no haya nadie por encima de nadie, salvo lo que el derecho pues establece. Pero bueno, esto sí que abre mucho el abanico a que vivir la fe también es dar participación, vivir la fe es dar más protagonismo, vivir la fe es que los laicos asuman responsabilidades, que la mujer también pueda públicamente testimoniar su fe, y esto, bueno, pues con el tiempo se va a notar y se tiene que notar. Mi impresión personal, don Florencio, después de la lectura de la carta, es que es un ejercicio de realismo, en realidad. No ofrece recetas mágicas ni soluciones inmediatas a desafíos muy importantes que tiene la fe cristiana. Por ejemplo, hoy mismo hemos conocido la noticia del juzgado de Barcelona que ha avalado la eutanasia a una joven de 24 años, parapléjica, a pesar de que sus padres han intentado frenarla por todos los medios. ¿Cuál debe ser la actitud de la Iglesia ante un hecho, por ejemplo, como este? Pues la actitud es la defensa de la vida. Yo el otro día dije, bueno, que la Iglesia está por la defensa de la vida del no nacido, por la defensa de la vida del anciano, por la defensa de la vida de los vulnerables y también por la defensa de la vida de la no pena de muerte. Entonces, ante una actitud como esta, pues sería, bueno, pues intentar hacer reflexionar, hacer recapacitar. Lo que pasa es que nuestra legislación mayor de edad, pues bueno, pues tiene esa posibilidad y esa capacidad de decidir, y decide, bueno, pues en contra de su propia familia, que eso imagino que tiene que ser un drama muy fuerte en la propia familia, pero la Iglesia siempre en defensa de la vida. Y Monseñor, la Cuaresma, hablemos de ello, es una oportunidad para la renovación, para la conversión. ¿Cómo nos puede ayudar este contraste paciente, esta carta, a conseguirlo? Pues hombre, yo creo que yo escribía que la Cuaresma es el tiempo del espejo y es el tiempo del contraste, es decir, yo me miro al espejo cómo es mi vida y tengo que buscar el contraste a lo que es negativo, el contraste a lo que me aleja de Dios.
Por lo tanto, yo cada día debiera mirarme a este espejo, pues para eliminar lo que me aleja de Dios y bueno, llegar un poquito a la Pascua, bueno, pues con ese gozo de la nueva vida. Ahora bien, yo dije en el miércoles de ceniza en la catedral que la Cuaresma tampoco tiene que ser un tiempo que a veces lo pintamos un tiempo triste, un tiempo casi depresivo, sino tiene que ser un tiempo de esperanza. Es decir, la Cuaresma no es el final es la Pascua, la resurrección, y hay que hacer este recorrido con esperanza, con alegría y con ilusión. Hace unas décadas, y usted lo ha recordado, don Florencio, es verdad que España se definía católica casi en un 88%, pero es verdad que era un cristianismo más oficial que sentido, más de postureo de cara al exterior que realmente vivido. Y quizá una sociedad que se declara menos cristiana, pero que quien se declare cristiano lo sea de verdad, es una oportunidad para volver a recrear la parábola de la levadura, ¿verdad? El contexto es nuevo, la sociedad es diferente, pero la búsqueda de sentido no caduca en el alma humana. ¿Cómo puede la Iglesia aprovechar ese anhelo de trascendencia? Hombre, pues posiblemente si hacemos una comparación con la Iglesia de los años 50-60, pues ahora encontramos pues una experiencia de fe mucho más comunitaria, se habla mucho más de comunidad, se habla mucho más de participación, hay mucha más gente que participa. Antes casi todo lo hacían los sacerdotes, algún catequista, y en cambio ahora ya hay una iglesia de participación, de compromiso. La carta insiste mucho en casi en todo el recorrido del tema de la comunidad. La comunidad, o sea, dejar de ser seguramente en aquellos años 60-70 era una fe mucho más personal, mucho más individual, ahora es una fe mucho más comunitaria, mucho más compartida, donde las primeras comunidades cristianas que decimos en la carta, pues lo que más llamaba la atención a los de fuera era la comunidad y la dimensión social, cómo trataban a las viudas y a los huérfanos. ¿Qué significa? Que la Iglesia tiene que ser más comunitaria, más participativa y más comprometida. Florencio Rosselló, arzobispo de Pamplona y Tudela, coautor de esta carta pastoral para la Cuaresma y la Pascua, que lleva por título El contraste paciente. Muchas gracias por estar con nosotros en este Mediodía COPE. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.